El sonido metálico y solitario de las últimas monedas rompió el pesado silencio del apartamento vacío. Elena las contó por 10ª vez, extendiéndolas sobre la áspera madera de la mesa de la cocina, la única pieza de mobiliario que los nuevos inquilinos aún no habían reclamado. 48 euros en billetes arrugados y 2 euros en calderilla. 50 euros. Ese era el valor total de su vida, después de que la mísera indemnización por la muerte de su marido se evaporara como el humo. El corazón de Elena se apretó en un nudo helado, un dolor físico que le robaba el aliento. Sobre la mesa, junto a las monedas, yacía el aviso de desahucio, un papel oficial, frío y cruel, que sentenciaba el final de su vida en la ciudad. El olor a polvo y a ausencia había reemplazado el aroma del café y el sonido de la risa de su esposo. Era un silencio ensordecedor, un recordatorio constante de que estaba sola, con un hijo que dependía de ella y un futuro que era un abismo oscuro e incierto. Le habían quitado todo, y ahora la echaban de los escombros. Leo, su hijo de 10 años, la observaba desde el umbral de la puerta, con sus grandes ojos oscuros llenos de una comprensión demasiado madura para su edad. Sostenía su único balón de fútbol desinflado contra el pecho, un escudo frágil contra la catástrofe que se cernía sobre ellos. Ella sintió una punzada de náusea subir por su garganta. El sonido del estómago de su hijo, un gruñido suave pero insistente, fue más doloroso que su propia hambre. Se sentía como la peor madre del mundo, una fracasada incapaz de proveer ni siquiera un techo seguro para su único hijo. Intentó forzar una sonrisa, pero sintió cómo sus músculos faciales temblaban, la máscara de fortaleza a punto de resquebrajarse. «A todo irá bien, mi amor», susurró, y la mentira le supo a cenizas en la boca. La memoria de su marido, un hombre fuerte y risueño que prometió construirles un castillo, ahora la perseguía como un fantasma cruel. Murió en un sospechoso accidente de construcción, y la empresa de don Balbuena les dio una miseria para que guardaran silencio. La desesperación era una sensación física, un frío que se le había instalado en los huesos y que ninguna manta parecía poder calmar. El hambre era un dolor sordo y constante en su vientre, pero el vacío en su pecho, la cavidad dejada por la pérdida y el miedo, era una tortura mucho peor. Como costurera, sus manos estaban acostumbradas al trabajo constante, a la textura de las telas y al zumbido de la máquina de coser. Ahora, sus dedos, callosos y ágiles, estaban inquietos, sin propósito. La vieja máquina de coser, su única herramienta de trabajo, estaba empaquetada en una caja de cartón, un símbolo silencioso de una vida que se había detenido en seco. A veces, por la noche, abrazaba una de las viejas camisas de trabajo de su marido, inhalando el débil rastro de su olor, una mezcla de sudor, jabón y virutas de madera. Era su único consuelo, un ancla frágil en un océano de pena. El mundo, que una vez fue vibrante y lleno de color, se había reducido a tonos de gris, a la supervivencia hora a hora. La única opción que les quedaba era una carta amarillenta que había llegado semanas atrás, un eco de un pasado que no conocía. Su marido había heredado una ruinosa casa de un tío abuelo al que nunca conoció, en una aldea olvidada en las montañas. La carta describía la propiedad sin rodeos, una ruina, sin luz ni agua corriente. No era una solución, era un destierro, era cambiar una jaula por otra, más fría, más oscura, más aislada. Elena sintió una oleada de vergüenza y terror. ¿Cómo podía llevar a su hijo a un lugar así? Pero la imagen de dormir en la calle, del frío del asfalto y de la mirada de lástima de los extraños era infinitamente peor. Tendría que presentárselo a Leo como una aventura, una nueva vida en el campo. El peso de la mentira la aplastaba. Mientras guardaba la carta, la fragilidad del papel le recordó su propia fragilidad. Estaba a punto de llevar a su hijo a un lugar sin las comodidades más básicas, un lugar donde el único sonido sería el del viento aullando a través de las ventanas rotas. Con un suspiro que pareció arrastrar los últimos vestigios de su espíritu, Elena metió las monedas y los billetes en su viejo monedero de cuero. Cogió la única maleta que tenían, atada con una cuerda para que no se abriera, y tomó la pequeña y cálida mano de Leo.
Cada paso hacia la puerta del apartamento era un martillazo en su alma. El eco de sus pisadas en el pasillo vacío era el sonido de la derrota. Al cerrar la puerta, el clic de la cerradura fue definitivo, sellando un capítulo de su vida lleno de amor y risas, ahora reducido a un doloroso recuerdo. Afuera, el aire frío de la ciudad los golpeó. Estaban oficialmente sin hogar, a la deriva. Esta es la historia de Elena, una mujer empujada al borde del abismo por la crueldad del destino, pero a veces, en la más profunda oscuridad, se enciende una inesperada luz. ¿Qué harías en su lugar? ¿Te rendirías o lucharías con uñas y dientes por tu hijo? Si quieres descubrir el increíble secreto que el destino le tiene preparado, suscríbete y acompáñanos en este viaje. El largo viaje en autobús fue una tortura suspendida en el tiempo, un purgatorio de asientos de vinilo agrietado y el olor agrio a diésel y desesperación. Elena mantuvo una fachada de calma para Leo, señalando vacas en los campos y creando historias sobre las nubes, mientras por dentro su estómago era un nudo de miedo helado. Cada sacudida del vehículo, cada kilómetro devorado por el asfalto, se sentía como un paso más hacia lo desconocido, hacia un exilio forzado. Apoyó la frente en el cristal frío de la ventana, viendo cómo el mundo que conocía se desvanecía en el horizonte. Se aferraba a la idea de la casa heredada como un náufrago a una tabla. No era esperanza, era la ausencia de alternativas. Un techo, por precario que fuera, era la única promesa que podía hacerle a su hijo. Una promesa que le quemaba en la garganta con el sabor de la mentira. El zumbido constante del motor era un mantra hipnótico que adormecía el pánico, pero no lograba apagar el dolor sordo que latía en su pecho, un recordatorio constante de su fracaso y su soledad. El autobús los dejó en el arcén de una carretera desierta, junto a una señal oxidada que apenas se sostenía en pie. El rugido del motor se alejó, dejándolos envueltos en un silencio tan profundo que resultaba abrumador, un silencio solo roto por el silbido del viento entre los pastos secos. Elena sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, una sensación de aislamiento total que era casi física. Estaban solos, completamente solos. Miró a su alrededor, campos interminables, un cielo gris y plomizo, y un camino de tierra que se perdía en la distancia. Esa era su bienvenida. Leo se apretó contra su pierna, su pequeño cuerpo temblando ligeramente, no solo por el frío, sino por la inmensidad vacía que lo rodeaba. Elena tragó saliva, el nudo en su garganta más apretado que nunca. Cogió la pesada maleta con una mano y la pequeña mano de su hijo con la otra. «Ya casi llegamos, cariño», mintió de nuevo, y su propia voz le sonó extraña, frágil contra la vasta soledad de aquel paraje olvidado por el mundo. La caminata fue un calvario. El camino de tierra estaba lleno de baches y piedras sueltas que amenazaban con torcerle los tobillos a cada paso. La maleta, atada con una cuerda, parecía pesar una tonelada, sus bordes de cartón clavándose en los dedos de Elena. El aire, que al principio parecía puro y fresco comparado con el de la ciudad, ahora se sentía pesado y cargado de una humedad fría que calaba los huesos. Leo, valiente, caminaba a su lado sin quejarse, pero Elena podía ver el agotamiento en su rostro, las pequeñas arrugas de preocupación en su frente. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, una belleza cruel que solo servía para recordarles que pronto la oscuridad los engulliría. Elena sentía cada músculo de su cuerpo gritar de protesta. El sudor frío perlaba su frente a pesar del frío. El paisaje, antes una promesa de aire libre, ahora se sentía como una jaula sin barrotes, un laberinto de campos y colinas que los alejaba cada vez más de cualquier atisbo de civilización o ayuda. Finalmente, en la cima de una pequeña colina, la vieron. La palabra casa era una generosidad que la estructura no merecía. Era un esqueleto, una cáscara vacía carcomida por el tiempo y el abandono. El corazón de Elena se detuvo y luego se hundió con la pesadez de una piedra lanzada a un pozo sin fondo. La falsa esperanza, esa frágil balsa a la que se había aferrado, se hizo añicos contra la brutal realidad de aquellas ruinas. El tejado se había derrumbado en su mayor parte,
dejando un agujero irregular que mostraba el cielo gris. Las ventanas eran cuencas vacías y oscuras, como los ojos de una calavera. La maleza y las zarzas habían trepado por las paredes de piedra, abrazando la estructura como si quisieran arrastrarla de vuelta a la tierra. No había ni rastro de vida, solo el testimonio silencioso de una decadencia lenta e implacable. Se quedó paralizada, el aire atrapado en sus pulmones. Este no era un refugio. Era la tumba de una esperanza que nunca debió permitirse tener. Era el fondo del abismo. El olor fue lo primero que los golpeó al acercarse. Un hedor denso y penetrante a podredumbre, a madera mojada y a moho acumulado durante décadas. Era el aliento fétido de un lugar muerto. Elena sintió una oleada de náusea y tuvo que contener el impulso de vomitar. Leo se tapó la nariz con la manga de su chaqueta, sus ojos grandes y asustados fijos en su madre, buscando una explicación que ella no podía darle. ¿Cómo podía haberlos llevado allí? ¿Cómo había podido ser tan estúpida, tan desesperada, para creer que esto podría ser una solución? El viento soplaba a través de las paredes derruidas con un gemido lastimero, un lamento fúnebre por el hogar que una vez fue. Cada detalle era un nuevo golpe. Las tejas rotas esparcidas por el suelo como dientes caídos, la puerta principal colgando de una sola bisagra oxidada, la pintura descascarillada que revelaba la piedra desnuda y manchada por la humedad. Era una visión de desolación absoluta, un monumento a su propia y catastrófica decisión. La realidad era infinitamente peor que sus peores pesadillas. Con un temblor en las manos, empujó lo que quedaba de la puerta principal. El chirrido del metal oxidado fue un sonido agudo y doloroso que pareció rasgar el silencio. El interior era aún más desolador que el exterior. Grandes trozos del techo yacían en el suelo, mezclados con hojas secas, escombros y los restos de lo que parecían ser nidos de pájaros o ratas. El agua de lluvia había manchado las paredes con largas y oscuras lágrimas de humedad, y el suelo de madera estaba tan podrido en algunas zonas que se hundía bajo el más mínimo peso. El aire era pesado, estancado, y el olor a moho era tan fuerte que irritaba los pulmones. Leo no dijo nada. Su silencio era un grito más fuerte que cualquier palabra. Se quedó en el umbral, su pequeño cuerpo rígido, negándose a entrar en aquel lugar de pesadilla. Elena sintió cómo las lágrimas quemaban sus ojos, pero se obligó a no llorar. No podía derrumbarse, no delante de él. Tenía que ser fuerte, aunque se sintiera como si su alma se estuviera desmoronando en 1000 pedazos. Este lugar no era un hogar, era una trampa. Justo en ese momento, el cielo, que había estado amenazando toda la tarde, finalmente se abrió. Una lluvia fría y fina comenzó a caer, primero como un susurro y luego con una insistencia creciente. Las gotas encontraban fácilmente su camino a través del techo roto, creando pequeños charcos en el suelo polvoriento y salpicando sus rostros con una humedad helada. Era la burla final del destino. Ni siquiera bajo techo podían escapar de los elementos. La casa, su supuesto refugio, no ofrecía ninguna protección. Elena miró a su alrededor, desesperada, buscando cualquier rincón que estuviera seco. Fue entonces cuando recordó la descripción de la carta. Una ruina. Y recordó otra parte, el sótano. En las casas antiguas de la región, los sótanos solían ser estructuras de piedra sólida, construidas para durar más que la propia casa. Era su última, patética opción. Con un suspiro que fue casi un sollozo, guió a Leo a través del desorden hasta una puerta de madera maciza y oscura en una esquina de la estancia principal. La puerta del sótano era pesada y estaba hinchada por la humedad. Elena tuvo que usar todo el peso de su cuerpo para abrirla, y el sonido de la madera arrastrándose contra el suelo de piedra le puso la piel de gallina. Una ráfaga de aire aún más frío y viciado surgió de la oscuridad, trayendo consigo un olor intenso a tierra mojada y a algo más, algo antiguo y olvidado. Unas escaleras de piedra resbaladizas y desiguales descendían hacia una negrura absoluta. El terror la paralizó por un instante. Iba a llevar a su hijo a una mazmorra subterránea, pero el sonido de la lluvia arreciando arriba, golpeando los escombros, la impulsó a seguir. «Vamos, mi amor, abajo estaremos secos», dijo,
su voz sonando hueca y falsa, aferrando la mano de Leo con fuerza, comenzó el lento y precavido descenso, cada escalón hundiéndolos más en la oscuridad, en el frío y en el corazón mismo de su desesperación. Era como descender a su propia tumba, un entierro en vida del que no estaba segura de poder escapar. El sótano era exactamente como lo había temido, un cubo de hormigón y piedra, frío y sin ventanas. El suelo era de tierra apisonada, húmeda al tacto. La única luz provenía del hueco de la puerta abierta en lo alto de la escalera, una débil mancha grisácea que apenas lograba perforar las sombras. El aire era tan gélido que podían ver su propio aliento, nubes blancas que se disipaban en la penumbra. El frío no era como el de la ciudad, no era un frío que se pudiera combatir con un abrigo, era una frialdad húmeda, penetrante, que parecía nacer de las propias paredes de piedra y se aferraba a la piel, calando hasta los huesos. Elena sintió cómo un temblor incontrolable se apoderaba de su cuerpo. Leo se acurrucó contra ella, buscando un calor que ella apenas podía generar. El silencio aquí abajo era diferente, más denso, opresivo. Era el silencio de un lugar enterrado, un lugar que nunca había conocido el sol. La habían desahuciado de un apartamento para acabar en una cripta. La ironía era tan cruel que le robó el aliento. Dejaron su única maleta en un rincón que parecía ligeramente menos húmedo que el resto. Elena sacó la única manta que tenían, una tela fina y gastada que parecía una broma cruel en aquel ambiente gélido. La extendió sobre el suelo de tierra, creando una pequeña y patética isla de hogar en medio de la oscuridad. Se sentaron juntos, abrazados, compartiendo el inútil calor de sus cuerpos. Leo apoyó la cabeza en su regazo y Elena le acarició el pelo, tarareando una vieja canción de cuna que su propia madre le cantaba. Pero la melodía se quebró en su garganta, ahogada por un nudo de angustia. Miró a su alrededor, a las paredes de piedra que sudaban humedad, al techo bajo y opresivo, al suelo de tierra fría. Esto era todo. Había tocado fondo. No había nada más abajo a donde caer. Había arrastrado a su hijo a la miseria más absoluta, a un agujero frío y oscuro, lejos de cualquier ayuda, de cualquier esperanza. Una lágrima silenciosa rodó por su mejilla y cayó sobre la tierra húmeda, absorbida instantáneamente por la oscuridad. La primera noche fue una sinfonía de terror auditivo. Con la puerta cerrada para conservar el poco calor que generaban, la oscuridad se volvió total, una negrura tangible que presionaba los ojos. Cada sonido se magnificaba en la acústica de la bóveda de piedra. Oían el goteo constante del agua infiltrándose en algún lugar cercano, un sonido rítmico y enloquecedor como un reloj contando los segundos de su miseria. Oían el susurro y el rápido correteo de pequeñas criaturas, probablemente ratas, moviéndose en la oscuridad justo más allá de su frágil manta. El sonido les helaba la sangre, una invasión invisible en su ya precario refugio, y sobre todo, oían el aullido del viento en el exterior, un gemido grave y furioso que parecía querer arrancar la casa de sus cimientos y a ellos con ella. Elena permaneció despierta toda la noche, con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando la respiración temblorosa de Leo a su lado. Se sentía como un animal atrapado en una madriguera, indefensa y a merced de la noche. Cuando los primeros y tímidos rayos de luz se filtraron por las grietas de la puerta del sótano, encontraron a Elena exactamente en la misma posición, con Leo acurrucado en sus brazos. No había dormido ni un segundo. El frío se había instalado en lo más profundo de sus huesos, un dolor sordo y persistente. Su cuerpo estaba rígido, sus músculos agarrotados por la tensión y la incomodidad de dormir sobre la tierra húmeda. Sentía un vacío inmenso en el estómago, pero el hambre era un mal menor comparado con el vacío de su espíritu. La esperanza, esa chispa que la había mantenido en movimiento, se había extinguido por completo durante la larga y oscura noche. Se sentía derrotada, humillada, aplastada por el peso de una realidad que era mucho más cruel de lo que jamás había imaginado. Miró el rostro dormido de su hijo, pálido y con círculos oscuros bajo los ojos. Un amor feroz y una culpa devastadora luchaban en su interior. Había fallado. Le había fallado de la peor manera posible. Este no era un nuevo comienzo, era el final.
Con el cuerpo entumecido y el alma vacía, Elena se movió lentamente para no despertar a Leo. Cada movimiento era un esfuerzo. El aire del sótano por la mañana era aún más frío y pesado, cargado con el olor rancio de la noche. Se sentó apoyando la espalda contra la pared de piedra húmeda y fría, y el contacto helado la hizo estremecerse violentamente. Se abrazó a sí misma, tratando de generar un poco de calor, pero era inútil. Estaba congelada por dentro y por fuera. Afuera, el mundo despertaba con el canto de los pájaros, un sonido que parecía pertenecer a otro universo, un universo donde existían la calidez y la seguridad. Aquí abajo, en su cripta de piedra, solo había silencio, frío y la certeza aplastante de que estaba atrapada. No tenían a dónde ir, ni dinero para volver. Estaban varados en el corazón de la nada, en un lugar que Dios había olvidado. Cerró los ojos, no para dormir, sino para huir de la visión de su propia miseria. Pero no había escapatoria. El sótano era una metáfora perfecta de su vida. Frío, oscuro, vacío y sin salida aparente. El único objeto que les pertenecía, además de la ropa que llevaban puesta, era la maleta de cartón que contenía su pasado. La vieja máquina de coser, algunas fotos descoloridas y la ropa gastada de su difunto esposo. Eran los restos de un naufragio. Elena pensó en sus manos, unas manos de costurera hechas para crear, para unir telas, para remendar lo roto. Ahora estaban frías, rígidas e inútiles. La desesperación era una sensación física, una presión en el pecho que le dificultaba respirar. Se sentía más sola que nunca, no solo geográficamente, sino en un sentido existencial. El mundo seguía girando, pero ella y su hijo se habían desprendido de él, cayendo en un agujero oscuro del que no sabían cómo salir. El leve gruñido del estómago de Leo, incluso en sueños, fue un recordatorio brutal de su deber. Tenía que hacer algo, pero su mente estaba tan entumecida como su cuerpo. Estaba en el punto más bajo de su vida. La decisión de venir aquí, que en la ciudad había parecido una opción desesperada pero lógica, ahora se revelaba como una locura. Había cambiado una pobreza familiar por una miseria salvaje e implacable. En su antiguo apartamento, al menos tenían un grifo, una bombilla, vecinos cuyas voces se oían a través de las paredes. Tenían el recuerdo de una vida. Aquí no tenían nada, absolutamente nada. El aislamiento era una forma de tortura. La falta de control sobre su entorno, sobre el frío, sobre la oscuridad, la hacía sentir increíblemente vulnerable, como una niña perdida. Se recostó contra la pared fría, dejando que la humedad se filtrara a través de su ropa, y una sensación de resignación helada comenzó a reemplazar al pánico. Quizás esto era todo lo que merecía. Quizás este era su castigo por no haber podido proteger a su familia. El silencio del sótano era profundo, un vacío que esperaba ser llenado. Pero Elena no tenía nada con qué llenarlo, salvo el sonido silencioso de su propio corazón rompiéndose. Al despertar, el frío era la primera y más brutal realidad. Era un frío que no solo se sentía en la piel, sino que parecía haber cristalizado dentro de sus huesos. Elena abrió los ojos a la misma penumbra grisácea que los había cerrado, la tenue luz del amanecer filtrándose por las rendijas de la puerta del sótano. Su cuerpo estaba completamente entumecido, los músculos agarrotados por haber dormido sobre la tierra húmeda, una cama de miseria que compartía con su hijo. Leo temblaba incluso en sueños, acurrucado contra ella en una bola apretada, buscando un calor que ella era incapaz de generar. La desesperación de la noche anterior seguía allí, una presencia pesada y gélida en su pecho, ahogando cualquier atisbo de esperanza. Se sentía atrapada en una cripta, enterrada viva junto a su pequeño. El silencio solo era roto por el goteo constante del agua en algún rincón oscuro, un metrónomo que marcaba el lento pasar de su suplicio. Cada inhalación era un trago de aire helado y viciado que olía a moho y a derrota. Fue entonces cuando sus ojos, adaptándose lentamente a la penumbra, notaron algo que no estaba allí la noche anterior. A los pies de su improvisado lecho, donde antes solo había tierra húmeda, ahora había una forma oscura y rectangular. Al principio, pensó que era una sombra, una ilusión creada por su mente agotada y la escasa luz. Parpadeó con fuerza,
pero la forma no desapareció. Se irguió con cuidado para no despertar a Leo, el corazón comenzando a latir con un ritmo más rápido y ansioso. El miedo fue su primera reacción. El sonido de los roedores durante la noche había sido aterrador, pero esto era diferente. Esto implicaba una presencia humana. Alguien había estado allí, en la oscuridad, a solo unos metros de ellos mientras dormían, indefensos. Un escalofrío de terror puro recorrió su espina dorsal, mucho más intenso que el frío de la piedra. Se quedó inmóvil, conteniendo la respiración, escuchando con cada fibra de su ser cualquier sonido que delatara a un intruso. Pero solo escuchó el latido de su propio corazón en sus oídos, lentamente, como un animal salvaje acercándose a algo desconocido. Se arrastró por el suelo frío. La forma se hizo más clara. No era una sombra. Eran mantas. 2 mantas de lana gruesa, de un color oscuro, dobladas con una pulcritud casi marcial. Extendió una mano temblorosa y tocó la superficie. La lana era áspera y cálida, real. No estaban húmedas. Estaban completamente secas y olían a limpio. Un vago aroma a naftalina y a un hogar cuidado. Un olor que contrastaba violentamente con la podredumbre del sótano. No eran viejas ni apolilladas. Eran nuevas. Alguien había entrado en su refugio en mitad de la noche, no para hacerles daño, sino para dejarles abrigo. La idea era tan desconcertante, tan imposible, que Elena sintió que su mente se tambaleaba. Revisó la puerta del sótano. Seguía cerrada por dentro, atrancada con una viga de madera podrida que había encontrado. No había huellas en la tierra húmeda alrededor de las mantas. Era como si hubieran aparecido de la nada, un milagro silencioso en medio de su infierno. Un torbellino de emociones la sacudió. Primero, una oleada de gratitud tan inmensa que casi la hizo llorar. El calor de esas mantas era una promesa de supervivencia, una defensa contra la neumonía que sentía cernirse sobre su hijo. Pero inmediatamente después, un miedo profundo y paralizante la invadió. No estaban solos. Alguien los observaba. Alguien conocía su situación, su miseria, su ubicación exacta en aquel agujero. ¿Quién? ¿Y por qué el anonimato? ¿Era un acto de piedad de un vecino invisible o algo más siniestro? Una forma de decir, sé que estáis aquí. La amabilidad del gesto estaba teñida de una amenaza implícita. El benefactor anónimo era un fantasma, un guardián silencioso, cuya presencia era a la vez un consuelo y una fuente de terror. Elena se abrazó a sí misma, sintiendo por primera vez que el frío de la piedra no era nada, comparado con el frío del misterio que ahora los envolvía. El sótano, que había sido una prisión, ahora se sentía como un escenario, y ellos eran los actores inconscientes. Los días que siguieron fueron una extraña mezcla de rutina y paranoia. Las mantas les salvaron de lo peor del frío nocturno, un lujo casi obsceno en su miseria. Leo, envuelto en la lana gruesa, dormía por fin sin temblar, pero Elena apenas pegaba ojo. Cada crujido, cada susurro del viento, cada sombra que se movía, la ponía en alerta máxima. Se pasaba las noches escuchando, esperando el sonido de pasos, la presencia de su benefactor secreto. Durante el día, la ansiedad no disminuía. Se sentía constantemente observada. Cuando salían del sótano para buscar agua en un riachuelo cercano o para explorar las ruinas en busca de algo útil, Elena no podía evitar mirar por encima del hombro, escudriñando las colinas y los árboles lejanos en busca de una figura, de una señal. El acto de bondad, en lugar de traerle paz, le había robado la poca que le quedaba, reemplazándola con una tensión constante que le crispaba los nervios y le dejaba un sabor metálico de miedo en la boca. Intentando combatir la sensación de impotencia, Elena se volcó en la única tarea que podía controlar: intentar hacer el sótano un poco más habitable. Era un esfuerzo fútil, como intentar limpiar el océano con un cubo, pero necesitaba hacer algo, cualquier cosa, para no volverse loca. Decidió que necesitaban más espacio, un área donde al menos pudieran estar de pie sin tropezar con la maleta o con sus propias piernas. Una de las paredes estaba parcialmente cubierta por un montón de escombros y tierra que parecían haber caído del techo en algún momento. Con sus propias manos,
Comenzó a retirar las piedras y a palear la tierra húmeda, creando un pequeño claro. El trabajo físico era agotador, pero bienvenido. El dolor en sus músculos ahogaba por momentos el zumbido de la ansiedad en su cabeza. Era un acto de desafío contra la decadencia que la rodeaba, un pequeño intento de imponer orden en el caos absoluto que se había convertido su vida. Leo, aburrido de la monotonía y del silencio opresivo del sótano, encontró una distracción. Su viejo balón de fútbol, aunque medio desinflado, todavía rebotaba. Empezó a lanzarlo contra las paredes de piedra y hormigón, llenando el espacio con un sonido sordo y repetitivo. ¡Bum! 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 El eco resonaba en la cripta de piedra, un latido monótono que se convirtió en la banda sonora de sus días. Para Elena, ese sonido era a la vez irritante y reconfortante. Era una prueba de que su hijo seguía siendo un niño, capaz de encontrar un juego incluso en el fondo del abismo. Mientras ella movía escombros, sudando a pesar del frío, el sonido rítmico del balón golpeando la piedra era un recordatorio constante de por qué estaba luchando, por qué se negaba a rendirse. Era el sonido de la vida, frágil y desafiante, en un lugar que olía a muerte y a olvido. Era un pequeño acto de rebelión infantil contra la desesperación. De repente, el ritmo se rompió. En lugar del sordo y sólido «boom» de la piedra, un sonido diferente resonó en el sótano. Un bong más profundo, hueco y vibrante. Elena se detuvo en seco, con una piedra pesada en las manos. El sonido había sido sutil, pero inconfundiblemente diferente. Leo, ajeno a la repentina tensión de su madre, corrió a por el balón. ¿Has oído eso?, preguntó Elena, su voz apenas un susurro. Leo se encogió de hombros. Ha sonado raro, admitió. El corazón de Elena comenzó a latir con fuerza, una mezcla de curiosidad y un miedo primario. El misterio de las mantas había puesto sus sentidos en alerta máxima, y aquel sonido anómalo fue como una campana de alarma en su cerebro. «Hazlo otra vez», le pidió, señalando la misma sección de la pared. «Lanza la pelota ahí, exactamente ahí». Su voz era firme, pero por dentro sentía un temblor que no tenía nada que ver con el frío. Algo en su instinto le decía que acababan de tropezar con otra pieza del rompecabezas. Leo, obediente, lanzó la pelota con cuidado hacia el punto que su madre le indicaba. Bong. El sonido se repitió, claro y resonante en el silencio del sótano. Era un sonido hueco, el sonido de algo que no era macizo, un sonido que no debería estar allí. En una pared que supuestamente era de hormigón y piedra sólida, Elena dejó caer la piedra que sostenía con un ruido sordo. Se acercó a la pared, el pulso martilleando en sus sienes. Leo la miraba con los ojos muy abiertos, contagiado por la repentina intensidad del momento. Elena pasó las yemas de los dedos, frías y cubiertas de tierra, por la superficie rugosa del hormigón. A simple vista, era idéntica al resto de la pared. Gris, fría y manchada de humedad. No había juntas, ni marcos, ni nada que sugiriera una puerta o una abertura. Era una superficie continua y monótona. Pero el sonido no mentía. Había algo detrás, algo hueco, una cavidad, un secreto escondido a plena vista. Golpeó la pared con los nudillos. Sólido, sólido, sólido. Y entonces, en la zona donde había golpeado el balón, el sonido cambió. Un toc, toc hueco y resonante que contrastaba brutalmente con el tac, tac seco del resto del muro. Era real, no era su imaginación. La adrenalina recorrió su cuerpo, una descarga eléctrica que barrió el cansancio y el entumecimiento. Una nueva clase de energía la poseyó, la energía de la cazadora que ha encontrado un rastro. Se arrodilló examinando la pared centímetro a centímetro. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra y a buscar imperfecciones en las costuras de la tela, escrutaron la superficie con una concentración feroz. Y entonces lo vio. Cerca del suelo, casi oculta por la suciedad, había una finísima línea, una grieta que no parecía natural. No era una grieta de asentamiento, era demasiado recta, demasiado deliberada. Alguien había intentado disimularla, pero el paso de las décadas había revelado su existencia. Con las uñas rotas, intentó escarbar en la grieta. La mezcla de cemento y suciedad era dura como la piedra. Necesitaba una herramienta. Su mente trabajaba a toda velocidad.
Recordó haber visto trozos de metal retorcido entre los escombros del piso de arriba, barras de refuerzo de la estructura derrumbada. Dejó a Leo vigilando la pared, como si temiera que el secreto pudiera desaparecer, y subió corriendo las escaleras de piedra. Encontró un trozo de varilla de hierro, de 1 metro de largo, oxidado pero increíblemente sólido. Era pesado y frío en sus manos. Al bajar de nuevo al sótano, se sentía diferente. Ya no era solo una víctima indefensa. Era una exploradora, una arqueóloga a punto de desenterrar un secreto. La varilla de metal no era solo una herramienta. Era un arma contra la impotencia, una llave para abrir una puerta que ni siquiera sabía que existía. El miedo seguía ahí, pero ahora estaba mezclado con una determinación de acero. Colocó la punta de la varilla en la grieta y, usando una piedra como martillo improvisado, comenzó a golpear. El sonido del metal contra la piedra resonó en el sótano, agudo y violento. Cada golpe era un esfuerzo que hacía vibrar sus brazos hasta los hombros, pero no se detuvo. Estaba poseída por una urgencia febril. Polvo y pequeños trozos de hormigón saltaron con cada impacto. Leo se había refugiado en un rincón, observando con una mezcla de miedo y fascinación. Después de varios minutos de trabajo brutal, un trozo de la fina capa de hormigón se desprendió, revelando una oscuridad compacta detrás. Elena introdujo la varilla en el hueco y hizo palanca. Con un crujido de protesta, una sección más grande de la pared falsa cedió. El aire que salió de la cavidad era diferente, seco, polvoriento y extrañamente inmóvil. El aire de un lugar que había estado sellado durante mucho tiempo. No olía a la humedad del sótano, sino a tiempo encapsulado. Ahora que tenía un punto de apoyo, el trabajo fue más rápido. Tirando con la varilla y con sus propias manos, fue arrancando trozos de la delgada pared de hormigón. Era una construcción ingeniosa, una simple capa de cemento aplicada sobre un marco de madera, diseñada para imitar la textura de la pared de piedra. Quienquiera que lo hubiera construido era un experto en el engaño. A medida que el agujero se hacía más grande, la emoción de Elena crecía hasta convertirse en una fiebre. ¿Qué encontraría? ¿La respuesta al misterio de las mantas? ¿El nido de un animal? ¿O simplemente un espacio vacío? Finalmente, retiró el último trozo de la pared falsa. Detrás no había un túnel ni otra habitación, sino una pequeña cavidad, de apenas 1 metro de alto por 1 metro de ancho. Un cubículo perfectamente seco y limpio, tallado en el corazón de la cimentación de la casa. Un escondite deliberado y cuidadosamente construido. Y en el centro de ese escondite había algo. Era una caja fuerte de metal, de color verde oscuro, con los bordes reforzados con latón ahora deslucido por el tiempo. No era muy grande, del tamaño de una maleta pequeña, pero parecía increíblemente pesada y sólida. Tenía una cerradura circular de combinación en el frente y una manija de hierro oxidado en la parte superior. La visión de aquel objeto, tan deliberadamente oculto, tan lleno de potencial, le robó el aliento. Se quedó de rodillas frente a la abertura, mirando la caja fuerte, el corazón martilleando contra sus costillas. Este era el secreto. Fuera lo que fuese, el misterio de aquel lugar estaba encerrado dentro de esa caja. Todo lo demás se desvaneció, el frío, el hambre, el miedo a su benefactor anónimo. Todo fue reemplazado por una sola pregunta. Una pregunta que ardía en su mente con la intensidad de un fuego. ¿Qué hay dentro? La caja fuerte era una promesa, una amenaza, un signo de interrogación hecho de acero y tiempo. Con un esfuerzo que le hizo gemir, Elena metió los brazos en la cavidad y tiró de la caja fuerte hacia ella. Pesaba una enormidad. El metal estaba helado al tacto, un frío seco y antiguo. La arrastró fuera del agujero y la depositó con un ruido sordo sobre una de las mantas de lana, como si fuera un altar. Ella y Leo se arrodillaron a su lado, mirándola como si fuera un artefacto de otro mundo. La cerradura de combinación era una burla. Obviamente, no tenía el código. La frustración fue un golpe físico, un puñetazo en el estómago. Llegar hasta aquí y descubrir el escondite solo para ser detenida por un trozo de metal. Pero la desesperación, la misma que la había llevado a aquel sótano, era también su mayor fortaleza. No se rendiría. Miró la varilla de hierro que yacía en el suelo. No era una llave,
pero era todo lo que tenía. Tenía que intentarlo. No había otra opción. Volvió a coger la pesada varilla de hierro. Esta vez, su objetivo era la cerradura. Introdujo la punta en el pequeño espacio entre la tapa y el cuerpo de la caja y empezó a hacer palanca con toda su fuerza. El metal apenas se movió. Cambió de táctica. Usando la varilla como un martillo, comenzó a golpear la cerradura una y otra vez, con golpes rítmicos y desesperados. El ruido era ensordecedor, una cacofonía de metal torturado que llenaba el sótano. Cada golpe era una explosión de rabia contra su situación, contra la injusticia, contra el hambre y el frío. Sudaba, jadeaba, sus músculos gritaban de dolor, pero no se detuvo. Estaba en una especie de trance violento, concentrada únicamente en destruir la barrera que se interponía entre ella y la respuesta. Leo se tapaba los oídos, pero no apartaba la vista, sus ojos fijos en la batalla de su madre contra la caja de acero. De repente, con un chasquido metálico agudo y definitivo, algo cedió. El mecanismo de la cerradura se había roto. La varilla de hierro cayó de sus manos entumecidas con un estruendo. Hubo un momento de silencio absoluto, solo roto por su propia respiración agitada. Con manos temblorosas, agarró el borde de la tapa y tiró. La bisagra, oxidada por décadas de inacción, protestó con un gemido largo y agudo, como el lamento de un fantasma. La tapa se abrió lentamente, revelando la oscuridad de su interior. Elena y Leo se inclinaron sobre la caja abierta, sus rostros iluminados únicamente por la tenue luz que entraba por el agujero recién creado en la pared. Contuvieron la respiración. El aire que salió de la caja olía a papel viejo, a cuero seco y a algo más. Un olor metálico y polvoriento. Era el olor del dinero. El olor de un secreto guardado durante demasiado tiempo. Lo primero que vieron fueron los fajos de billetes. Eran antiguos, de un papel grueso y amarillento, ya atados con simples gomas elásticas que se habían vuelto quebradizas con el tiempo. Eran pesetas, la moneda de una España que ya no existía. Había docenas de fajos, cuidadosamente apilados. No tenía idea de su valor, pero la cantidad era abrumadora. Debajo de los billetes había una pequeña bolsa de tela cerrada con un cordón. Sus dedos temblaron al desatar el nudo. Volcó el contenido sobre la manta. El sonido fue inconfundible, un tintineo suave y pesado. Eran monedas, monedas de oro, pequeñas, pesadas y con el brillo cálido y apagado que solo el oro posee. Eran antiguas, con efigies y escudos que no reconoció. Elena las tocó con la yema del dedo. Estaban frías, sólidas, increíblemente reales, una fortuna olvidada en un agujero en la pared. La magnitud del hallazgo era tan grande que su cerebro se negaba a procesarlo. Era demasiado. Era imposible. Pero el dinero no era lo único que había en la caja. Debajo del falso fondo donde descansaban las monedas, había más. Apartó los últimos fajos de billetes y descubrió otro compartimento. Allí, envuelto en un paño de aceite para protegerlo de cualquier posible humedad, había un libro. Era un diario, encuadernado en cuero oscuro y agrietado por la edad. No tenía título, ni nombre en la portada. Era completamente anónimo. Lo cogió con una reverencia casi religiosa. El cuero estaba frío y rígido, y las páginas, al abrirlas, emitían un susurro quebradizo. Estaban llenas de una caligrafía apretada y elegante, escrita con una tinta que se había desvanecido a un tono sepia. Las palabras llenaban cada centímetro de papel, una confesión densa y urgente que parecía querer saltar de la página. Elena sintió un escalofrío. Sabía con una certeza absoluta que la verdadera historia no estaba en el oro, sino entre las tapas de aquel viejo diario. Y debajo del diario, al fondo de la caja, había un último paquete. Un fajo de documentos legales, amarillentos y frágiles, atados con un cordel de cáñamo. El papel era tan quebradizo que temía que se deshiciera en sus manos. Con un cuidado infinito, desató el nudo. El documento superior tenía un sello oficial y una caligrafía elaborada. A pesar del lenguaje legalista y anticuado, reconoció las palabras clave: escritura de propiedad, y el nombre del propietario, y los lindes del terreno. Eran las escrituras originales de la casa y de la tierra que la rodeaba.
No una copia, no un registro, el papel original, las pruebas. Tenía en sus manos una fortuna en dinero olvidado, la confesión de un hombre muerto encerrada en un diario, y los documentos legales que podían reescribir la historia de aquel lugar. La caja no contenía solo un tesoro, contenía un arma, contenía la verdad, una verdad que, intuía, era mucho más valiosa y peligrosa que todo el oro del mundo. Las mantas, el muro hueco, la caja fuerte, todo estaba conectado. Elena sintió cómo las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, formando una imagen que aún no podía ver con claridad, pero cuya silueta la aterraba. El benefactor anónimo que les dejó las mantas no era un simple vecino caritativo. Era un guardián, alguien que sabía que el secreto estaba allí, esperando a ser descubierto. Alguien que quería que ella lo encontrara. La amabilidad no había sido aleatoria, había sido una guía, un empujón silencioso en la dirección correcta. Pero, ¿por qué? ¿Y para qué? Miró a su alrededor, al sótano oscuro y húmedo que se había convertido en el escenario de un drama mucho más grande de lo que jamás hubiera podido imaginar. Ya no eran solo una madre y un hijo luchando por sobrevivir al frío. Eran los custodios de un secreto poderoso, un secreto por el que, sentía en lo más profundo de su ser, alguien había matado antes, y probablemente estaría dispuesto a matar de nuevo. Cogió el pesado diario de cuero. La historia estaba allí, esperando. Su corazón latía con una mezcla de terror y una extraña y sombría determinación. Había llegado a aquel lugar sin nada más que 50 euros y un hijo al que proteger. Ahora, sobre una manta de lana en el suelo de un sótano en ruinas, tenía el poder de desenterrar una injusticia, de reclamar un legado y quizás de encontrar la verdad sobre la muerte de su propio marido. El accidente de construcción en la empresa de don Balbuena ya no parecía tan accidental. Todo estaba empezando a oler a podrido, no solo por la humedad del sótano, sino por la corrupción de un pasado que se negaba a permanecer enterrado. Abrió la primera página del diario, la tenue luz del día iluminando las palabras descoloridas. Iba a leer la confesión. Iba a descubrir la verdad sin importar el coste. El juego había cambiado. Ya no se trataba de sobrevivir, se trataba de justicia. La enormidad de la situación la aplastó por un momento. Pasó de no tener nada a tener. ¿Qué? ¿Una fortuna sin valor legal? ¿Un secreto peligroso? ¿Un objetivo en la espalda? Miró a Leo, que observaba las monedas de oro con una fascinación infantil, ajeno al peligro que representaban. Por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió una punzada de algo que se parecía a la esperanza. Pero era una esperanza afilada, peligrosa como un cuchillo. Este descubrimiento no era una solución mágica. No podían simplemente coger el dinero y marcharse. Las pesetas estaban fuera de circulación, y el oro atraería el tipo de atención que no podían permitirse. No, la verdadera riqueza, el verdadero poder, residía en los papeles, en el diario y en las escrituras. Eran la clave para entender por qué estaban allí y quién no quería que estuvieran. El benefactor silencioso los había guiado hasta el tesoro. Ahora dependía de ella descifrar el mapa. Mientras el sol comenzaba a descender de nuevo, proyectando largas sombras a través de las ruinas de la casa de arriba, Elena seguía arrodillada en el suelo del sótano. Había vuelto a guardar el dinero y los documentos en la caja fuerte, escondiéndola de nuevo en la cavidad de la pared y cubriendo el agujero con un trozo de madera podrida. Pero se quedó con el diario. Era demasiado importante, demasiado personal. Lo sostuvo contra su pecho, sintiendo el contorno de las páginas a través de su delgada camisa. El libro parecía irradiar una especie de energía, el peso de una conciencia culpable. Afuera, el viento comenzaba a aullar de nuevo, su lamento fúnebre serpenteando a través de las paredes rotas. Pero esta noche, el sonido era diferente. Ya no era solo el sonido de la desolación, era el sonido de fantasmas que susurraban, de secretos que pugnaban por salir a la luz. Y Elena estaba lista para escuchar. Su vida se había dividido en un antes y un después. Antes de la caja fuerte, era una víctima. Después, era algo más. Aún no sabía qué, pero sentía un cambio fundamental dentro de sí misma.
La apatía y la resignación habían sido reemplazadas por una determinación fría y cortante. Había encontrado un propósito en medio de la ruina. Proteger a su hijo ya no significaba solo mantenerlo caliente y alimentado, ahora significaba descubrir la verdad. Sin importar cuán oscura y peligrosa fuera, el sótano ya no se sentía como una tumba, sino como un cuartel general, un escondite desde el que podía planear su próximo movimiento. Miró el rostro dormido de Leo, ahora pacífico bajo la nueva manta. Le hizo una promesa silenciosa. No solo iban a sobrevivir, iban a luchar, iban a tomar lo que era suyo, iba a desentrañar la historia que aquel diario contenía y a asegurarse de que la justicia, por tardía que fuera, finalmente prevaleciera. Con la única vela que había logrado encontrar entre los escombros de la cocina, cuya llama danzaba débilmente, proyectando sombras monstruosas en las paredes de piedra, Elena abrió el diario. El cuero agrietado se sentía frío y rígido bajo sus dedos temblorosos. El sonido del papel, un susurro quebradizo como hojas secas, pareció absorber todo el oxígeno del sótano. Su corazón latía con una fuerza desbocada, un tambor en el silencio opresivo. El olor a polvo, a cuero viejo y a tiempo encapsulado subió hasta ella, el perfume de un secreto guardado durante décadas. No era un simple libro, sentía el peso de una conciencia, la urgencia de una confesión que había esperado pacientemente en la oscuridad. El destino la había puesto frente a este momento, y una mezcla de terror y una sombría determinación la impulsó a pasar la primera página. Sabía, con una certeza que le helaba la sangre, que las palabras que iba a leer cambiarían su vida para siempre, de una forma que aún no podía comprender. La caligrafía era elegante, casi artística, pero había una tensión en los trazos, una prisa que delataba la agitación del alma que la escribía. La tinta, desvaída a un tono sepia, formaba palabras que parecían vivas, cargadas de un peso insoportable. La primera entrada que sus ojos encontraron no era un saludo, sino el inicio abrupto de una confesión. Mayo de 1972. Que Dios me perdone. Hoy he obligado a un buen hombre a abandonar la tierra de sus padres con una mentira. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. Una frialdad que no provenía de las paredes húmedas. Las palabras no eran una simple crónica, eran un lamento, el eco de una culpa que había sobrevivido al hombre que la sintió. Siguió leyendo, hipnotizada, mientras el autor anónimo comenzaba a desgranar los detalles de su pecado, un pecado que, sin saberlo, había extendido sus raíces venenosas hasta alcanzarla a ella, en aquel sótano oscuro, tantos años después. La vela parpadeó, como si el propio viento quisiera apagar la verdad. El escritor se identificó en la tercera página. Ignacio, el tío abuelo de su marido, un abogado. El corazón de Elena dio un vuelco doloroso. Luego apareció otro nombre, uno que hizo que un nudo de hielo se formara en su estómago. Balbuena. Don Ricardo Balbuena, un terrateniente poderoso con ojos de halcón y un alma de hielo. La coincidencia era demasiado brutal para ser casual. Balbuena, el mismo nombre de la constructora donde su esposo había sufrido aquel trágico accidente. De repente, la muerte de su marido dejó de ser una desgracia para convertirse en una pieza más de un rompecabezas aterrador. Elena sintió una oleada de náuseas. El aire del sótano se volvió denso, irrespirable. Las conexiones, antes invisibles, ahora brillaban con una luz siniestra. No había llegado a aquella casa por casualidad. El destino, o algo mucho más oscuro, la había guiado hasta allí, hasta el epicentro de una vieja y sangrienta historia. El diario era un manual de crueldad legal. Ignacio confesaba con un detalle escalofriante cómo, en la década de los 70, la familia Balbuena lo contrató para limpiar la comarca. Una corporación minera internacional había descubierto un rico yacimiento en la zona y quería las tierras a cualquier precio. Balbuena era el martillo e Ignacio, el abogado, era el clavo que hundía en los ataúdes de los pequeños propietarios. Falsificó escrituras, inventó deudas ancestrales, utilizó tecnicismos legales para intimidar y expulsar a docenas de familias que habían vivido en esas tierras durante generaciones. Elena sintió una oleada de asco.
Cada palabra que leía manchaba un poco más el oro que había encontrado. No era una fortuna. Era el pago por la miseria de otros, el precio de las lágrimas de familias destrozadas. El diario no era solo una confesión. Era el testamento de un alma podrida por la culpa, un inventario de la maldad humana. Una historia en particular hizo que las lágrimas ardieran en los ojos de Elena, la de la familia Robles. Se negaron a marcharse. Eran orgullosos y estaban arraigados a su tierra como los viejos olivos que cultivaban. Una noche, su pozo fue contaminado con gasoil, arruinando su única fuente de agua. A la semana siguiente, un incendio accidental devoró su cosecha. Ignacio escribió: «Vi el terror en los ojos de los hijos de Robles, el mismo terror que veo ahora en los ojos de mi propio reflejo en el espejo. Me he convertido en un monstruo a sueldo». Elena levantó la vista del diario y miró a Leo, que dormía plácidamente envuelto en la manta de lana. Una furia protectora, tan primitiva y feroz como la de una loba, se encendió en su pecho. La historia ya no era sobre extraños, era sobre padres e hijos, sobre hogares destruidos. Era su propia historia, reflejada en un espejo de 50 años. Ignacio explicaba el propósito de la caja fuerte. Era su purgatorio personal, su intento de penitencia. Demasiado cobarde para enfrentarse en vida a la ira de los Balbuena y a la justicia, y demasiado culpable para disfrutar del dinero de sangre, ideó aquel plan. Escondió las escrituras originales de las tierras robadas, junto con su confesión detallada y el oro maldito, con la esperanza de que algún día alguien con más valor que él las encontrara, alguien que no tuviera nada que perder. Elena cerró el diario con un golpe seco. El sonido resonó en el silencio. Ahora lo entendía todo. La caja no era un tesoro, era una bomba de relojería, y el benefactor anónimo que le dejó las mantas la había guiado directamente hacia ella, quizás con la esperanza de que ella fuera la persona que finalmente la detonara. Era una carga terrible, una responsabilidad que la aterrorizaba y, al mismo tiempo, le daba una extraña y peligrosa fuerza. Justo en ese instante, un sonido rompió el hechizo del pasado. Un sonido que no pertenecía a aquel lugar. No era el gemido del viento ni el correteo de las ratas. Era el rugido bajo y potente de un motor de coche de lujo. Un sonido de poder y riqueza que se acercaba por el camino de tierra. El corazón de Elena se detuvo y luego comenzó a latir con la rapidez de las alas de un pájaro atrapado. Sus manos, heladas, escondieron el diario bajo la manta sobre la que estaba sentada. El motor se apagó, sumiendo de nuevo el mundo en un silencio antinatural, un silencio cargado de expectación. ¿Quién podía ser? Nadie venía a aquel lugar. Nadie, excepto alguien que supiera que estaban allí. El miedo, un líquido helado, se extendió por sus venas. No estaban solos. El pasado, con todo su peso y su peligro, acababa de llamar a su puerta. Se oyeron pasos. No eran los pasos vacilantes de un excursionista perdido, sino el caminar firme y decidido de alguien acostumbrado a pisar fuerte, a que el mundo se apartara a su paso. Los zapatos caros crujían sobre la grava y los escombros del exterior. Se dirigían directamente hacia las ruinas. Elena se quedó paralizada, el aliento atrapado en su garganta. Agarró instintivamente el hombro de Leo, que se removió en sueños. El pánico le gritaba que corriera, pero ¿a dónde? Estaban atrapados en aquella cripta. Los pasos se detuvieron justo en la entrada de la casa derruida, encima de ellos. Un silencio denso y pesado cayó sobre el lugar, un silencio que era más aterrador que cualquier ruido. Era el silencio del depredador que ha localizado a su presa y se toma un momento para saborear la caza antes del ataque final. Una voz resonó desde arriba, cortando la tensión como un cuchillo. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?» La voz era suave, culta, pero vibraba con un matiz de autoridad que no admitía réplica. No era la voz de un vecino, era la voz del poder. Elena permaneció inmóvil, sin respirar. Con un dedo, presionó suavemente los labios de Leo, que había empezado a despertarse, con los ojos llenos de confusión. Oyó los pasos crujir sobre los escombros del piso de arriba, explorando el desastre. La madera podrida del suelo gemía bajo el peso del visitante. Entonces, un silencio.
seguido por el sonido inconfundible de la pesada puerta del sótano al ser abierta. Los pasos comenzaron a descender por la escalera de piedra, lentos, metódicos, cada uno un martillazo en los nervios de Elena. Estaba atrapada, completamente atrapada. Una silueta alta y oscura se recortó en el umbral, bloqueando la escasa luz del día. El hombre descendió el último escalón y entró en el sótano. Era de una elegancia anacrónica, vestido con un abrigo oscuro de corte impecable y unos zapatos de cuero tan pulidos que reflejaban débilmente la llama de la vela. Su pelo era plateado, peinado hacia atrás, y su rostro, aunque atractivo, estaba marcado por una dureza que sus ojos fríos y calculadores no hacían ningún esfuerzo por ocultar. Su mirada recorrió el miserable sótano, deteniéndose un instante en el colchón improvisado y la maleta de cartón con una mueca de apenas disimulado desprecio. Luego, sus ojos se posaron en Elena y en Leo, que ahora estaba completamente despierto y se aferraba a su madre, aterrorizado. Elena sintió como si una serpiente de hielo se deslizara por su espalda. «Vaya, vaya. Así que aquí es donde se esconden», dijo el hombre. Su voz era la misma que había escuchado, una seda que envolvía el acero. No había sorpresa en su tono, solo una confirmación. Se acercó un paso, el olor de una colonia cara y discreta invadiendo el aire viciado del sótano. «Señora», lamento profundamente su pérdida. Fue una terrible tragedia. Hizo una pausa, dejando que sus palabras flotaran en el aire. «Permítame presentarme. Soy don Balbuena». El nombre cayó en el silencio como una piedra en un pozo. Elena sintió que el aire abandonaba sus pulmones en una exhalación temblorosa. Era él, el propietario de la empresa, el hijo del hombre del diario. El fantasma del pasado se había materializado frente a ella, con un traje caro y una sonrisa falsa. La red se estaba cerrando. Balbuena continuó con su actuación, su rostro una máscara de compasión perfectamente elaborada. Habló del lamentable accidente de su marido, de su gran valía como empleado, de la generosa indemnización que la empresa le había otorgado. Cada palabra era una mentira, una aguja envenenada que se clavaba en la piel de Elena. Pero sus ojos no mentían. Mientras su boca pronunciaba palabras de consuelo, sus ojos, fríos como el acero, escaneaban cada rincón del sótano. No buscaban nada en particular. Evaluaban, medían, calculaban. Elena se sintió como un insecto bajo un microscopio, completamente expuesta. Apretó las manos hasta que sus nudillos se pusieron blancos, clavándose las uñas en las palmas para anclar su mente y no gritar la verdad que le quemaba en la garganta. Finalmente, el hombre llegó al verdadero propósito de su visita. «Sé que este lugar no es más que una ruina sin valor», dijo con un gesto displicente. «Pero verá, mi familia tiene cierto apego sentimental a estas tierras. Es una tontería, lo sé». Se detuvo, mirándola fijamente. «Le ofrezco 5.000 euros, en efectivo, ahora mismo, para que usted y su hijo puedan empezar de nuevo en un lugar digno, lejos de este agujero». La oferta era un insulto deliberado, una bofetada. Era el precio de su silencio, el coste de comprar su miseria. La rabia, una lava ardiente, subió por la garganta de Elena, pero la ahogó. Se limitó a mirarlo. Su silencio una fortaleza inexpugnable. No iba a darle la satisfacción de ver su miedo o su ira. No le daría nada. Su silencio pareció divertir a Balbuena. Una sonrisa gélida, desprovista de cualquier calidez, se dibujó en sus labios. Dio un paso más, invadiendo su ya precario espacio personal. «Piénselo bien, señora. Es una oferta más que generosa por un montón de piedras y ratas». Su voz bajó de repente, convirtiéndose en un susurro íntimo y amenazador que le erizó el vello de la nuca. Su marido era un hombre curioso, ¿sabe? Empezó a hacer preguntas sobre esta propiedad justo antes de su accidente. La curiosidad puede ser un defecto muy peligroso. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras la aplastara. Y estos lugares viejos, abandonados, son traicioneros. Los accidentes ocurren todo el tiempo. Sería una lástima que otra tragedia golpeara a su familia. La amenaza era inequívoca.
una hoja de navaja fría y afilada presionada contra su garganta. Sin esperar respuesta, don Balbuena se dio la vuelta y subió las escaleras con la misma calma con la que había bajado. Sus zapatos caros desaparecieron en la luz gris del día. Unos segundos después, el potente motor de su coche cobró vida, el sonido alejándose rápidamente hasta que el silencio opresivo del sótano regresó, más pesado que antes. Elena se quedó temblando, pero no era de frío, era una vibración profunda, una mezcla de terror puro y una rabia incandescente. La confesión del diario y la amenaza de Balbuena se habían fusionado en una verdad terrible e innegable. Su marido no había muerto en un accidente, había sido asesinado, y ahora el asesino sabía exactamente dónde estaba ella. ¿Qué harías en el lugar de Elena? ¿Te enfrentarías a un hombre tan poderoso para buscar justicia, arriesgando tu vida y la de tu hijo? ¿O tomarías las pruebas y el dinero para huir, enterrando el pasado para siempre? Tu respuesta podría ser la diferencia entre la vida y la muerte. El eco de los pasos de Balbuena se desvaneció, pero su presencia permaneció en el sótano como un gas venenoso. Elena se quedó paralizada, temblando de una forma tan violenta que le castañeteaban los dientes. El frío de la piedra ya no era nada comparado con el hielo que se había instalado en la médula de sus huesos. La amenaza, ya sin velos ni falsas condolencias, vibraba en el aire, tangible y mortal. Su marido, asesinado. La palabra estalló en su mente con la fuerza de una granada, destrozando los últimos vestigios de su negación. No fue un accidente, fue una ejecución, y el verdugo acababa de estar frente a ella, oliendo a colonia cara y sonriendo con los ojos de un depredador. La náusea subió por su garganta, un líquido amargo de miedo puro. Abrazó a Leo con una fuerza desesperada, escondiendo el rostro en su pelo, inhalando el olor infantil de su hijo para no gritar. El diario que sostenía bajo la manta ya no era una confesión, era una sentencia de muerte, la suya y la de su hijo. El silencio que siguió a la partida del coche de lujo fue más aterrador que cualquier ruido. Era un silencio preñado de muerte, la calma tensa antes de que la tormenta se desate con toda su furia. Balbuena lo sabía, sabía que ella sospechaba, y ahora, tras su visita, sabía que ella sabía. Había venido a medirla, a ponerle un precio a su vida, y al encontrar resistencia, había dejado clara la alternativa. Los accidentes ocurren. La frase rebotaba en las paredes de su cráneo como una bala perdida. Miró a su alrededor, al miserable agujero que se había convertido en su refugio y ahora en su trampa mortal. Cada sombra parecía moverse, cada goteo de agua sonaba como un paso sigiloso. La paranoia era una criatura viva que se enroscaba en su pecho, apretando sus pulmones, robándole el aire. Estaba atrapada, marcada para morir, con la única prueba de la maldad de un hombre poderoso, escondida bajo una manta gastada. No había escapatoria. La rabia, una emoción que casi había olvidado, comenzó a bullir bajo la superficie helada del miedo. Una rabia pura e incandescente, dirigida a ese hombre de traje impecable que había orquestado la muerte de su marido y ahora amenazaba a su hijo. La imagen del rostro sonriente y amoroso de su esposo, cubierta de polvo de construcción, apareció en su mente. Le había prometido un castillo, y Balbuena se lo había arrebatado todo. La habían despojado de su amor, su hogar, su sustento, y la habían empujado a este pozo de miseria. Pero no iban a quitarle a su hijo. No, esa resolución se solidificó en su interior, transformando el temblor de miedo en una vibración de furia contenida. Ya no era solo una víctima, era una viuda con una cuenta que saldar, una madre con un cachorro que proteger, y en sus manos tenía el arma para hacerlo. La pregunta ya no era si lucharía, sino cómo, y sabía que no podía hacerlo sola. Necesitaba encontrar un aliado. Su mente, afilada por la adrenalina, se aferró a la única anomalía en aquel paisaje de desolación. Las mantas, el benefactor anónimo, el guardián silencioso. Quienquiera que fuese, conocía el secreto de la casa, conocía el peligro. El acto de dejar las mantas no fue solo piedad, fue una comunicación, una señal, quizás incluso una invitación. Era un riesgo monumental, una apuesta a ciegas
en un juego donde la apuesta era su vida, pero quedarse en el sótano era una muerte segura. Balbuena volvería, quizás no él mismo, pero enviaría a sus perros, a hombres sin rostro para terminar el trabajo, para borrar el problema que ella y su hijo representaban. Tenía que moverse. Tenía que encontrar a la persona que los observaba desde las sombras, a la única otra alma en aquel páramo que parecía saber la verdad. Tenía que confiar en un fantasma, porque los vivos le habían declarado la guerra. Era su única y desesperada oportunidad. Tomó una decisión. Con un cuidado infinito, envolvió el pesado diario de cuero en una de las viejas camisas de su marido que guardaba en la maleta. Era una locura llevarlo consigo, pero era una locura mayor dejarlo atrás. Era su única defensa, su única moneda de cambio. Luego se arrodilló frente a Leo, cuyos ojos grandes y asustados no se apartaban de su rostro. «Escúchame, mi amor», susurró, su voz temblorosa pero firme. «Tengo que salir un momento. Necesito que te quedes aquí en silencio. Pase lo que pase, no hagas ruido. No abras la puerta a nadie. ¿Entendido?» El terror en la cara de su hijo fue como un puñal en su corazón, pero asintió, su pequeño cuerpo rígido de miedo. Dejarlo solo era la decisión más difícil que había tomado en su vida, pero llevarlo con ella era exponerlo a un peligro desconocido. Lo besó en la frente, un beso que sabía a despedida y a promesa, y luego, con el diario oculto bajo su chaqueta, subió las escaleras hacia la incierta luz del atardecer. Al salir de las ruinas, el mundo exterior la golpeó con su inmensidad. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de un rojo sangre que parecía un presagio. El viento frío silbaba entre las paredes rotas, un lamento que le erizaba la piel. Se sentía increíblemente pequeña y expuesta. ¿Por dónde empezar? No tenía ni idea de dónde vivía nadie. La desolación era absoluta. Por un momento, el pánico amenazó con paralizarla, pero entonces, sus ojos de costurera, entrenados para ver el hilo fuera de lugar, notaron algo. Un sendero casi imperceptible, no más que una línea ligeramente más aplastada en la hierba alta, que partía de la parte trasera de las ruinas y se adentraba en un pequeño bosquecillo de robles. No era un camino oficial, era el rastro de alguien que hacía ese trayecto con regularidad. El camino del fantasma. Conteniendo el aliento, con el corazón martilleando contra sus costillas, comenzó a seguir la débil senda. Cada crujido de una rama bajo sus pies sonaba como un disparo. El sendero serpenteaba a través de los árboles, cuyas ramas desnudas se entrelazaban sobre su cabeza como los dedos de un esqueleto. El aire se volvió más frío, olía a tierra húmeda y a hojas en descomposición. Después de unos cientos de metros, el bosque se abrió a un pequeño claro, y allí, casi camuflada por la vegetación, había una pequeña casa de piedra. Era humilde, con un techo de tejas cubierto de musgo y ventanas pequeñas, pero de su chimenea salía un delgado hilo de humo blanco, una señal de vida en medio de la nada. En el porche de madera, sentado en una vieja mecedora, había un hombre, un anciano. Estaba envuelto en una manta que Elena reconoció al instante. Era idéntica a las que habían aparecido en el sótano. El hombre la estaba mirando. No había sorpresa en su rostro, solo una profunda y cansada tristeza, como si la hubiera estado esperando toda su vida. El benefactor anónimo tenía un rostro arrugado por el tiempo y el dolor. Elena se detuvo al borde del claro, su cuerpo tenso como la cuerda de un arco. El anciano no se movió, solo siguió mirándola con sus ojos claros y acuosos, unos ojos que parecían haberlo visto todo. Lentamente, como quien se acerca a un animal herido, Elena avanzó hacia el porche. El crujido de la madera bajo sus pies fue el único sonido. Se detuvo frente a él, sin saber qué decir, cómo empezar. Las palabras se le atoraban en la garganta. No tuvo que hacerlo. El hombre habló primero. Su voz era un susurro ronco, como el roce de hojas secas. «Sabía que lo encontrarías», dijo. No era una pregunta. Ignacio siempre fue bueno escondiendo cosas, pero nunca fue bueno escondiendo su culpa. El nombre, Ignacio, pronunciado con una familiaridad dolorosa, fue la confirmación que Elena necesitaba. Sacó el diario envuelto en la camisa, sus manos temblando incontrolablemente.
Usted. El anciano asintió lentamente. Sus ojos fijos en el libro. Mi nombre es Anselmo, e Ignacio. Ignacio era mi mejor amigo. La tensión abandonó el cuerpo de Elena de golpe, reemplazada por un torrente de alivio tan abrumador que sus rodillas flaquearon. Se apoyó en el poste del porche para no caer. Anselmo le hizo un gesto para que se sentara en un viejo taburete de madera a su lado. Con manos que temblaban tanto como las de ella, tomó el diario. Lo sostuvo con una reverencia casi religiosa, sus dedos nudosos acariciando el cuero gastado. No he visto este libro en casi 50 años, susurró, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla arrugada. La noche que lo escondió, vino a verme. Estaba destrozado, consumido por la culpa. Me lo confesó todo. El robo, la intimidación, las vidas arruinadas, todo en nombre de los Balbuena. La voz de Anselmo se quebró, cargada con el peso de medio siglo de silencio y impotencia. Elena escuchaba, sin aliento, mientras el anciano comenzaba a desentrañar la última y más oscura pieza del rompecabezas. Yo soy el guardián de esta historia, continuó Anselmo, su mirada perdida en los recuerdos. Le prometí a Ignacio que vigilaría la casa, que esperaría a que la persona adecuada llegara, alguien de su sangre, pero sin su mancha. Alguien con el valor que a él le faltó. Sus ojos se encontraron con los de Elena, y en ellos vio una mezcla de pena y esperanza. Cuando supe que veníais tú y el niño, supe que era el momento. Os dejé las mantas. Era mi forma de deciros que no estabais solos, de guiaros. Tenía que estar seguro de que eras tú la indicada. La revelación golpeó a Elena con la fuerza de una ola. El misterio que la había aterrorizado era en realidad un plan, un testamento de fe transmitido a través de las décadas. No estaba sola. Tenía un aliado, un guardián que había esperado pacientemente en las sombras, protegiendo un secreto que podía destruirlos a todos o liberarlos para siempre. Pero hay más, dijo Anselmo, su voz bajando a un susurro conspirador que helaba la sangre. Algo que ni siquiera Ignacio sabía cuando escribió esto. El viejo don Ricardo Balbuena, el que organizó todo, se volvió paranoico en su vejez. Empezó a hablar de confesar, de devolver parte de lo robado para limpiar su alma. Anselmo se inclinó hacia Elena, sus ojos ardiendo con una furia antigua. Su hijo, el hombre que has conocido hoy, no podía permitirlo. Era el heredero de un imperio construido sobre el crimen, y no iba a dejar que la conciencia de un viejo se lo arrebatara. Elena contuvo el aliento, sabiendo lo que venía a continuación, pero necesitando oírlo. Don Ricardo no murió de un ataque al corazón, como dijeron los periódicos. Su hijo lo asesinó, lo asfixió con una almohada en su propia cama. Yo lo sé. Una de las criadas me lo contó, aterrorizada. Balbuena hijo es un monstruo. Mató a su propio padre para quedarse con el control de la fortuna robada. El aire se volvió denso y pesado. La maldad de Balbuena era un abismo sin fondo, mucho más profundo de lo que había imaginado. Anselmo dejó que la terrible verdad se asentara antes de continuar. Cuando tu marido heredó esta tierra, empezó a hacer preguntas. Era un buen hombre, honesto. No entendía por qué una propiedad en ruinas en medio de la nada parecía importarle tanto a una empresa constructora poderosa. Fue a los registros del pueblo, habló con la gente mayor, se estaba acercando demasiado a la verdad, demasiado cerca del pecado original de los Balbuena. Anselmo cerró los ojos, el dolor grabado en cada arruga de su rostro. Y Balbuena no podía permitir que el fantasma de su padre volviera a atormentarlo. No podía arriesgarse a que tu marido encontrara lo que tú has encontrado. El anciano abrió los ojos y miró directamente a Elena, su voz firme y cargada de una certeza terrible. El accidente de tu marido no fue un accidente. Yo estaba allí ese día. Vi a dos de los hombres de confianza de Balbuena cerca del andamio, minutos antes de que se derrumbara. No tenía pruebas. Era mi palabra contra la de un imperio. Pero ahora, su mano temblorosa señaló el diario. Ahora tenemos la prueba. Justo en ese instante, el sonido que más temían interrumpió la confesión. El rugido inconfundible del motor del Mercedes de Balbuena, acercándose de nuevo por el camino de tierra. El pánico se apoderó del rostro de Anselmo. «¡Rápido, dentro!», siseó empujando a Elena hacia la pequeña casa. Se asomaron por una de las sucias ventanas.
El coche de lujo avanzaba lentamente, como un tiburón patrullando su territorio. Pasó de largo la entrada de las ruinas, dirigiéndose directamente hacia el sendero que llevaba a la casa de Anselmo. El coche se detuvo. Balbuena no se bajó. Simplemente se quedó allí, mirando. A través del parabrisas, sus miradas se cruzaron. Elena vio una furia fría y calculadora en los ojos de Balbuena. Había visto la casa de Anselmo, había visto el humo de la chimenea, y ahora había visto a Elena allí. La había visto con el guardián de la historia. El juego había terminado. Ya no había secretos. Balbuena pisó el acelerador, el coche desapareciendo en una nube de polvo. «Lo sabe», susurró Anselmo, su rostro pálido como la cera. «Sabe que estamos juntos. Sabe que le has contado. Dios mío, sabe que tenemos el diario». El anciano comenzó a caminar de un lado a otro en la pequeña habitación, su calma rota, reemplazada por un pánico febril. No esperará. No es su estilo. Esta noche enviará a sus hombres. Va a quemarlo todo. La casa, las pruebas, a nosotros. La certeza en su voz era absoluta, aterradora. Miró a Elena, sus ojos llenos de una urgencia desesperada. «Tienes que irte, ahora mismo. Coge al niño y la caja. No podéis estar aquí cuando vuelvan. Os matarán y dirán que fue un accidente, un incendio provocado por una vela». La mente de Elena era un torbellino de terror. Tenía que volver al sótano, tenía que coger a Leo, tenía que coger la caja fuerte, tenían que huir. Pero, ¿a dónde? Estaban en medio de la nada, con un asesino pisándoles los talones. «Ve, corre», gritó Anselmo, empujándola hacia la puerta. «Yo intentaré distraerlos si llegan antes, pero por el amor de Dios, no dejes que te encuentren». Elena no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Salió corriendo de la cabaña, ignorando las ramas que le arañaban la cara y los brazos. Corría como nunca antes había corrido en su vida, impulsada por una oleada de adrenalina y terror puro. El aire frío le quemaba los pulmones, y cada latido de su corazón era un martillazo en sus oídos. El crepúsculo se había convertido casi en noche, y el bosque estaba lleno de sombras que parecían garras tratando de atraparla. Podía sentir los ojos de Balbuena sobre ella, incluso a kilómetros de distancia. Ya no era una partida de ajedrez, era una cacería, y ella y su hijo eran la presa. Tenía que llegar antes que los cazadores. Tenía que sacar a su hijo de la trampa. Llegó a las ruinas sin aliento, su cuerpo temblando por el esfuerzo y el miedo. Se deslizó por la entrada del sótano, el corazón en un puño. Leo estaba exactamente donde lo había dejado, acurrucado en un rincón, con los ojos muy abiertos por el terror. El alivio que sintió al verlo a salvo fue tan intenso que casi se derrumba. «Rápido, mi amor, tenemos que irnos», jadeó, sin tiempo para explicaciones. Cogió a su hijo, que aún estaba medio dormido, y lo envolvió en una de las mantas. Luego, con una fuerza que no sabía que poseía, se dirigió a la pared falsa. Arrancó la tabla que cubría el agujero y metió los brazos para agarrar la caja fuerte. Pesaba 1 tonelada. El metal frío parecía haberse soldado a sus manos. Con un gemido de esfuerzo, la arrastró fuera. Era su ancla, su carga y su única esperanza. Tenía que llevársela. No podía dejar atrás ni el dinero ni las escrituras. Justo cuando estaba luchando por levantar la pesada caja, un sonido la heló. El ruido de otro vehículo, una furgoneta vieja y ruidosa, deteniéndose bruscamente afuera. Las puertas se abrieron con un chirrido metálico. Oyó voces graves, masculinas, y pasos pesados crujiendo sobre los escombros. Habían llegado. Los hombres de Balbuena. El pánico la cegó por un instante. Estaba atrapada. No había salida. La única entrada y salida del sótano daba directamente a la zona donde estaban ellos. Iban a bajar. Iban a encontrarlos. Abrazó a Leo con fuerza, su mente buscando frenéticamente una escapatoria que no existía. El olor a gasolina, fuerte y químico, de repente impregnó el aire del sótano, filtrándose a través de las grietas del techo. Elena comprendió con un horror paralizante su plan. No iban a bajar a buscarlos. Iban a quemar la casa con ellos dentro. Iban a enterrarlos bajo los escombros y las cenizas. De repente, un ruido sordo provino de la pared trasera del sótano. Elena se giró aterrorizada.
Una de las grandes piedras de la pared se movió y luego otra. Una mano cubierta de tierra apareció en el hueco empujando. Era Anselmo. Su rostro, cubierto de sudor y suciedad, apareció en la oscuridad. «Por aquí, rápido», susurró frenéticamente. «Hay un viejo túnel de bodega que da al bosque. Lo tapiaron hace años. Pero he abierto un hueco». La esperanza, una chispa eléctrica, recorrió a Elena. No todo estaba perdido. Anselmo, su guardián, había previsto incluso aquello. Empujó a Leo a través del estrecho agujero hacia los brazos del anciano. El niño, aterrorizado, no emitió ni un sonido. Luego, con la ayuda de Anselmo, empujó y tiró de la increíblemente pesada caja fuerte a través de la abertura. El metal raspó contra la piedra con un sonido agudo que le puso los pelos de punta, segura de que los delataría. Apenas habían logrado pasar la caja cuando un sonido sordo, un hush gutural, sacudió la estructura. Una luz anaranjada y parpadeante inundó el sótano a través de las grietas del techo. El olor a gasolina fue reemplazado instantáneamente por el olor acre del humo y la madera quemándose. Las llamas habían prendido fuego a la casa. El calor era ya perceptible a través de la pared. «Ahora, Elena, sal», gritó Anselmo, tirando de su brazo. Elena se deslizó por el agujero justo cuando una viga en llamas se estrelló contra el suelo del sótano, enviando una lluvia de chispas hacia donde había estado segundos antes. Estaban en un túnel estrecho y oscuro que olía a tierra y a siglos de abandono. A sus espaldas, el sótano se estaba convirtiendo en un horno. El rugido del fuego era un monstruo hambriento que devoraba su único refugio. Estaban vivos, pero por muy poco. Anselmo los guió a través del corto túnel que desembocaba en la parte trasera de la casa, en una zanja cubierta de maleza. Desde allí, se arrastraron hacia la seguridad del bosque. Se detuvieron al borde de la línea de árboles, ocultos en la oscuridad, y miraron hacia atrás. La visión era apocalíptica. La vieja casa en ruinas era ahora una antorcha gigantesca que iluminaba la noche. Las llamas, de un naranja y rojo furiosos, se elevaban hacia el cielo estrellado, devorando la madera seca y la historia con una voracidad aterradora. El techo se derrumbó con un estruendo ensordecedor, enviando una columna de brasas y humo que ascendía como un alma torturada. Era a la vez horrible y extrañamente hermoso. Elena observaba, con Leo sollozando silenciosamente en sus brazos, cómo su pasado reciente y el secreto centenario de Ignacio eran consumidos por el fuego purificador y destructor. Estaban viendo arder la escena del crimen. Dos siluetas se recortaban contra el infierno. Los matones observaban su obra con una calma profesional, asegurándose de que el fuego no dejara nada en pie. Elena sintió una oleada de odio tan puro que la dejó sin aliento. Aquellos hombres, por orden de Balbuena, la habrían dejado quemarse viva a ella y a su hijo sin pestañear. Eran los instrumentos de una maldad fría y sin rostro. Uno de ellos arrojó la lata de gasolina vacía a las llamas, donde desapareció con un destello. Luego, sin prisa, volvieron a la furgoneta, satisfechos con su trabajo. El sonido del motor se puso en marcha y se alejó, dejándolos solos con el rugido del fuego y el latido de sus propios corazones. Habían sobrevivido. Pero el mensaje era claro. No habría un próximo aviso. Balbuena no se detendría hasta que estuvieran muertos y las pruebas convertidas en cenizas. Anselmo agarró el brazo de Elena, su tacto firme y tranquilizador en la oscuridad. «No podemos quedarnos aquí», dijo, su voz tensa. «Cuando el fuego se apague, vendrán a revisar las cenizas. Tenemos que alejarnos. Conozco el bosque como la palma de mi mano. Os llevaré a un lugar seguro por ahora». Elena asintió, incapaz de hablar. Su garganta estaba seca por el humo y el miedo. Miró por última vez la pira funeraria que había sido su hogar, el lugar de su desesperación y de su descubrimiento. Luego se giró y siguió a Anselmo, que ya se adentraba en la profunda oscuridad del bosque, arrastrando con ella el peso de la caja fuerte y el futuro de su hijo. La huida había comenzado. Eran fugitivos, perseguidos por un asesino poderoso, con la única prueba de su crimen encerrada en una caja de metal. La noche era larga y estaba llena de peligros. El bosque los envolvió en su abrazo oscuro y frío.
El único sonido era el crujido de sus propios pasos sobre las hojas secas y el lejano crepitar del fuego a sus espaldas. Anselmo se movía con una seguridad sorprendente para su edad, encontrando un camino donde Elena solo veía una maraña impenetrable de árboles y maleza. Leo, agotado y aterrorizado, se había quedado dormido en sus brazos, su pequeño cuerpo un peso muerto que anclaba a Elena a la realidad. Cada músculo de su cuerpo gritaba de dolor por el esfuerzo de cargar al niño y ayudar a arrastrar la pesada caja, pero seguía adelante, impulsada por la pura fuerza de la voluntad y el instinto maternal. El miedo seguía siendo su compañero constante, un sabor metálico en la boca, pero ahora estaba mezclado con algo más, la determinación de un superviviente. Habían escapado de la tumba de fuego. Ahora tenían que sobrevivir a la noche. La adrenalina que la había mantenido en pie comenzó a desvanecerse, reemplazada por un agotamiento profundo que le pesaba en cada miembro. El frío de la noche del bosque era húmedo y penetrante, y a pesar del esfuerzo físico, un temblor incontrolable se apoderó de su cuerpo. Se tropezó con una raíz, casi cayendo, pero Anselmo la sujetó. «Ya casi llegamos», susurró el anciano. «Hay una vieja cabaña de cazadores abandonada a un par de kilómetros. Nadie conoce su existencia. Pasaremos allí el resto de la noche». La promesa de un refugio, por precario que fuera, fue suficiente para que Elena siguiera adelante. Puso un pie delante del otro, concentrándose solo en el sonido de la respiración de Anselmo frente a ella y en el calor del cuerpo de su hijo contra su pecho. Eran un pequeño y desesperado grupo de náufragos, huyendo de un monstruo en un mar de oscuridad. El peso de la caja fuerte era una metáfora de su situación. Era una carga insoportable, un ancla que los ralentizaba y amenazaba con arrastrarlos al fondo, pero también era su única salvación. Contenía la verdad, la justicia y quizás la libertad. Mientras luchaba por arrastrarla sobre el terreno irregular, Elena pensó en las familias que Ignacio había despojado, en sus historias de pérdida y dolor. Pensó en su propio marido, silenciado por su curiosidad. Esta caja no solo contenía su futuro, contenía la redención de todos ellos. Era el legado de la culpa de un hombre y la oportunidad de justicia para muchos. Y ella, una costurera viuda que había llegado allí sin nada, era ahora la única persona en el mundo que podía llevar esa carga hasta el final del camino. La responsabilidad era aterradora, pero también le daba una fuerza que nunca supo que tenía. La luna llena se asomó por entre las nubes, bañando el bosque con una luz plateada y fantasmal. Iluminó el rostro de Anselmo, un mapa de arrugas y determinación. Reveló el rostro pacífico de Leo, dormido en sus brazos, ajeno al cataclismo que había engullido su mundo. Y reveló el rastro de sus pasos, una cicatriz en el suelo del bosque que los alejaba del fuego y los adentraba en lo desconocido. Por primera vez, Elena sintió una extraña sensación de paz en medio del caos. Habían perdido todo, pero estaban juntos, estaban vivos y tenían un propósito. La lucha estaba lejos de terminar, de hecho, acababa de empezar, pero en la fría luz de la luna, huyendo por un bosque antiguo con un anciano y un niño, Elena ya no se sentía como una víctima, se sentía como una guerrera. El sonido del viento entre los árboles sonaba como susurros, como los fantasmas de la tierra robada, animándolos a seguir adelante. Los espíritus de la familia Robles, del pozo envenenado, de todos aquellos cuyos nombres estaban escritos en el diario de Ignacio. Elena sintió que no estaban solos en su huida. Llevaban consigo el peso de la historia, el anhelo de justicia de generaciones. Balbuena no solo los perseguía a ellos, perseguía a todos los fantasmas que su familia había creado. Y Elena, con la ayuda de Anselmo, iba a asegurarse de que esos fantasmas finalmente encontraran descanso. No sabía cómo ni cuándo, pero sabía con una certeza absoluta que no se detendría hasta que Balbuena pagara por todos sus crímenes, desde el robo de tierras hasta el asesinato de su propio padre y hasta la muerte del hombre que amaba. El fuego a sus espaldas era ya solo un resplandor anaranjado en el horizonte, un recordatorio moribundo de la violencia que acababan de escapar. El aire aquí era más puro, olía a pino y a tierra fría. El mundo parecía haberse reducido a su pequeña y desesperada procesión.
el anciano guiando, la madre cargando al niño y ambos arrastrando el cofre de los secretos. Era una imagen sacada de un cuento de hadas oscuro, una fábula sobre la avaricia, la culpa y la redención. Elena no sabía qué les depararía el amanecer, solo sabía que habían sobrevivido a la noche más larga de sus vidas, y mientras seguía al guardián de la historia hacia la oscuridad, una nueva determinación se forjó en su corazón, dura y fría como el acero de la caja fuerte que arrastraba. Sobrevivir ya no era suficiente. Ahora quería justicia. Anselmo finalmente se detuvo. Frente a ellos, apenas visible contra la ladera de una colina, había una estructura de madera oscura y desvencijada, la cabaña de cazadores, su refugio. El alivio fue tan intenso que Elena sintió que sus piernas cedían. Habían llegado. Estaban a salvo, al menos por ahora. El anciano forzó la vieja puerta, que se abrió con un gemido de protesta. El interior olía a madera vieja y a abandono, pero estaba seco. Era un palacio comparado con el sótano. Anselmo encendió un viejo farol de aceite, y una luz cálida y temblorosa llenó el pequeño espacio. Había 2 catres de madera, una pequeña mesa y una chimenea de piedra. Elena depositó suavemente a Leo en uno de los catres y lo cubrió con la manta. Luego se derrumbó en el suelo, su cuerpo finalmente rindiéndose al agotamiento, su mente todavía corriendo, planeando el siguiente paso en la oscuridad. Miró a Anselmo, cuya silueta se recortaba contra la pequeña llama del farol. Sus hombros estaban caídos, el peso de la noche grabado en su postura, pero en sus ojos, cuando se encontraron con los de ella, no había derrota. Había una determinación de acero, la misma que sentía crecer en su propio corazón. Habían sobrevivido al fuego, juntos. Se habían convertido en una extraña familia forjada en la tragedia y la huida, unida por el secreto de un hombre muerto y la maldad de otro vivo. Afuera, la noche continuaba, vasta y peligrosa. Pero dentro de la pequeña cabaña, a la luz de un farol, 2 generaciones separadas por 50 años de silencio se preparaban para la batalla de sus vidas. La historia de Ignacio había encontrado por fin a sus guerreros. A la temblorosa luz del farol, Anselmo sacó un viejo sobre de tela de debajo de su catre, lo abrió con manos solemnes y contó un fajo de billetes gastados y arrugados. Eran todos sus ahorros, el dinero de toda una vida de soledad y trabajo silencioso. «No es mucho», susurró, su voz ronca por la emoción y el humo, «pero os llevará a la capital, a Madrid». Metió el dinero en la mano de Elena junto con un trozo de papel arrugado. En él, escrito con una caligrafía temblorosa, había un nombre y una dirección: Isabel Fuentes. Es la mejor abogada de derechos humanos del país. Conozco a su familia. Dile que te envía a Anselmo, el amigo de Ignacio. Ella te escuchará. El corazón de Elena se encogió. Este hombre, un extraño hasta hacía unas horas, le estaba entregando su futuro. Afuera, el resplandor anaranjado del incendio pintaba el horizonte, un recordatorio brutal de que el tiempo se agotaba. El plan era una locura, un salto al vacío, pero era el único que tenían. Debían desaparecer antes del amanecer, antes de que los hombres de Balbuena regresaran a remover las cenizas de su crimen. La caminata antes del amanecer fue una tortura silenciosa. Se movieron como fantasmas a través del bosque, con la pesada caja fuerte como un ancla que los unía a la tierra. Anselmo los guió hasta un pueblo vecino, a una estación de autobuses desolada que parecía un vestigio de otra época. El aire de la mañana era gélido y olía a diésel y a café barato. Anselmo abrazó a Leo con una ternura que le rompió el corazón a Elena y luego a ella. «Ahora la carga es tuya», le dijo, sus ojos claros llenos de una confianza que pesaba más que todo el oro del mundo. «Yo me quedaré. Alguien tiene que asegurarse de que los fantasmas no se olviden de rondar». Elena y Leo subieron al autobús, colocando la caja de metal en el asiento junto a ellos, cubriéndola con una manta como si fuera un niño enfermo. Mientras el vehículo arrancaba con una sacudida, Elena miró por la ventana y vio la figura solitaria de Anselmo, cada vez más pequeña, un guardián inmóvil en el amanecer gris. El viaje fue un purgatorio de ansiedad, cada parada una punzada de pánico, sintiéndose una fugitiva marcada. Madrid los recibió con un rugido ensordecedor,
un asalto sensorial de bocinas, sirenas y el murmullo de millones de vidas ajenas a su drama. Para Elena, que venía del silencio opresivo del campo, era como sumergirse en un océano de ruido y movimiento. Cubierta de hollín, con la ropa sucia y el pelo revuelto, se sintió dolorosamente fuera de lugar. La dirección de Isabel Fuentes los llevó a un edificio de cristal y acero en el corazón del distrito financiero, una torre de poder que parecía burlarse de su miseria. Por un instante, el valor la abandonó. Se vio reflejada en las puertas de cristal, una mujer rota y desesperada, arrastrando a su hijo y una caja de secretos por un mundo que no era el suyo. Pero la imagen de su marido, sonriendo, y el rostro cruel de Balbuena la impulsaron a seguir. Respiró hondo, un trago de aire contaminado que supo a determinación, y empujó la pesada puerta de cristal. Era la entrada a un nuevo campo de batalla, uno luchado con leyes en lugar de fuego. El despacho de Isabel Fuentes era el polo opuesto al sótano. Minimalista, blanco, inundado de luz, la abogada era una mujer de unos 50 años, con el pelo corto y gris y una mirada tan afilada que parecía capaz de diseccionar el alma. Escuchó el relato de Elena sin interrumpir, su rostro una máscara de profesionalidad impasible. Elena habló, su voz quebrándose al principio y luego ganando fuerza a medida que el torrente de injusticias se desbordaba. Habló del accidente, de los 50 euros, de las mantas, de la amenaza de Balbuena y del infierno de la noche anterior. Finalmente, con un gesto que selló la historia, abrió la pesada caja sobre la pulida mesa de caoba. Colocó el diario de Ignacio, las escrituras amarillentas y, para dar un peso tangible a la historia, una sola moneda de oro cuyo brillo opaco contrastaba con la moderna esterilidad de la oficina. Por primera vez, Isabel Fuentes mostró una emoción. Fue un destello de furia helada en sus ojos. Había visto la verdad. Sin decir una palabra, la abogada cogió el teléfono. Su voz, al hablar, era un susurro bajo y cortante, una cadena de órdenes y términos legales que Elena apenas comprendía. Tengo aquí a la viuda de García. Sí, el de la constructora Balbuena. Tengo pruebas irrefutables. La confesión firmada del abogado original. Las escrituras. Sí, es una trama de apropiación de tierras masiva de los 70, vinculada a la mina North Star. Y hay más. Homicidio. Plural. El del marido. Y muy probablemente el del propio padre de Balbuena. Hubo una pausa. Preparen una orden para don Alejandro Balbuena y manden un coche de protección para mis clientes. Ahora. Colgó el teléfono, miró a Elena y por primera vez una leve sonrisa tiró de la comisura de sus labios. Se acabó, Elena, dijo con una calma que era más poderosa que cualquier grito. A partir de este momento, usted y su hijo están bajo la protección del Estado. Ya no tiene que huir. Una lágrima solitaria, la primera que no era de miedo o de pena, rodó por la sucia mejilla de Elena, mientras Elena y Leo eran conducidos a un piso franco, un lugar anónimo con una cama blanda y una ducha caliente que parecía el mayor lujo del mundo. Un convoy de coches negros indistintivos se deslizó silenciosamente por las calles del exclusivo barrio de Balbuena. No hubo sirenas. Fue una operación quirúrgica. La Guardia Civil irrumpió en la mansión al amanecer. Encontraron a don Balbuena en su biblioteca, vestido con una bata de seda, leyendo la prensa económica y bebiendo un espresso. La expresión de sorpresa en su rostro, seguida de una furia impotente, fue un espectáculo para los pocos que lo presenciaron. Cuando los agentes le leyeron sus derechos y el frío metal de las esposas se cerró sobre sus muñecas, su máscara de poder y control se hizo añicos. Por un instante, no era un titán de la industria, sino un hombrecillo asustado, un patricida y un asesino acorralado. La imagen de su detención, filtrada a la prensa, fue el principio del fin de su imperio. La caída fue espectacular. El diario de Ignacio fue una bomba atómica legal. Su confesión detallada, corroborada por las escrituras originales, desató una tormenta judicial. Se reabrieron casos archivados durante décadas. Descendientes de las familias despojadas, ahora ancianos dispersos por toda España, emergieron de las sombras para testificar. El nombre de Balbuena se convirtió en sinónimo de corrupción y asesinato. Su imperio,
construido sobre cimientos de sangre y engaño, se derrumbó con una rapidez asombrosa. Los socios lo abandonaron, los bancos le retiraron el crédito y la corporación minera, enfrentándose a un escándalo internacional de proporciones épicas, se vio obligada a negociar para evitar su propia implosión. La justicia, durante tanto tiempo un concepto abstracto y esquivo, se materializó como una fuerza de la naturaleza, una avalancha que arrasaba con todo a su paso, limpiando la tierra de la podredumbre que la había infectado durante medio siglo. En el juicio, Elena no tuvo que decir casi nada. El diario hablaba por ella. Las pruebas eran tan abrumadoras que la defensa de Balbuena se desmoronó. Fue condenado por múltiples cargos de asesinato, fraude y conspiración, sentenciado a pasar el resto de su vida en una celda que, irónicamente, era más pequeña que el sótano donde había amenazado a Elena. La justicia también dictó sentencia sobre la herencia. Los tribunales reconocieron las escrituras originales y, en un acto de justicia poética, dictaminaron que Elena, como heredera del hombre cuya confesión lo había hecho todo posible, era la legítima propietaria de una parte significativa de los activos recuperados. Esto incluía una indemnización multimillonaria de la corporación minera. Cuando Isabel le comunicó la cifra, Elena no gritó de alegría. Simplemente cerró los ojos y respiró hondo por primera vez en años, un suspiro tembloroso que liberó el peso de generaciones de dolor. Sintió el fantasma de su marido sonreír. Un año después, el sonido que llena la casa no es el del viento aullando a través de ruinas, sino el zumbido alegre y constante de una máquina de coser de última generación. Elena está sentada frente a una gran ventana por la que entra el sol a raudales, sus manos expertas guiando una tela de seda brillante, no para remendar harapos, sino para crear belleza. La casa huele a cera para muebles y a pan recién horneado. No a moho y a desesperación. Es una casa modesta, pero segura, con un pequeño jardín donde crecen las rosas. Leo entra corriendo, su uniforme escolar impecable, su mochila llena de libros y no de miedos. Lanza un balón de fútbol nuevo al aire y ríe, una risa clara y despreocupada, la risa de un niño al que le han devuelto su infancia. Elena lo mira y su corazón se inunda de una paz tan profunda y cálida que es casi dolorosa. Ha pasado de contar las últimas monedas sobre una mesa a construir una vida sobre los cimientos sólidos del amor y la seguridad. En el jardín, bajo un porche cubierto de jazmines, hay una mesa puesta para 3. Elena sirve un guiso humeante, su aroma llenando el aire del atardecer. Leo devora su comida con el hambre sana de un niño feliz, y en la cabecera de la mesa, con una sonrisa serena en su rostro arrugado, se sienta Anselmo. Ahora vive con ellos, en una pequeña casa de invitados al fondo del jardín, su promesa a Ignacio finalmente cumplida. El guardián silencioso ha encontrado su hogar. Al levantar su copa, sus ojos se encuentran con los de Elena, y en esa mirada silenciosa se comparte todo el viaje, el frío, el fuego, el miedo y, finalmente, la redención. La historia de Elena demuestra que incluso en la oscuridad más profunda, una sola chispa de valor puede encender un faro de justicia. Si crees en el poder de la redención y en las historias que te recuerdan la fuerza del espíritu humano, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Hay muchos más secretos esperando a ser descubiertos.